Los signos que podemos encontrar en las diferentes estructuras óseas que conforman un macizo facial que se encuentra en crecimiento, más los antecedentes familiares y o personales de ese paciente, pueden entregar antecedentes muy valiosos para predecir una determinada tendencia de crecimiento facial, especialmente si en forma temprana dicho paciente muestra discrepancia en la ubicación y o morfología de las bases esqueletales. Analizamos esos signos y esos antecedentes. Soy el Dr. Juan Grandoña y bienvenidos al canal de Crecimiento y Desarrollo Craneofacial. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en que vamos a hablar, esta es la segunda parte del tema dedicado a la rotación mandibular. En el primer video vimos, ¿no es cierto?, qué es lo que se define por rotación mandibular, descrita por Bjork, cuáles son las posibles causas y sobre todo especialmente las clasificaciones, que no es un tema fácil de comprender. En este segundo video vamos a revisar o vamos a aplicar esa rotación mandibular a la parte clínica, a la parte práctica, revisando, ¿no es cierto?, cuáles son las posibilidades o qué elementos tenemos para intentar predecir esa rotación mandibular que va a tener un macizo facial que está en crecimiento. Cosa que es sumamente importante, especialmente para el ortodoncista, para determinar cuál es el futuro o cuál es la tendencia que va a presentar el macizo facial de un determinado paciente que está en crecimiento para poder planificar su tratamiento. ¿Cuáles son los signos cefalométricos que también nos pueden mostrar o dar mayor información acerca de la tendencia de crecimiento del macizo facial? Lo mismo con el examen funcional o antecedentes familiares o personales que puede tener ese paciente, que nos van a entregar mayores luces acerca de cuál es la tendencia de crecimiento de ese macizo facial y nos permite con mayores argumentos planificar el tratamiento o el uso eventual de aparatos funcionales, activadores u otros. Bien, en este esquema muestra, ¿no es cierto?, las alteraciones verticales y la tendencia que puede tempranamente revelar el macizo facial en sentido vertical. Hay pacientes que se van a desarrollar en forma normal, como este que vemos aquí en la parte media. En la parte izquierda de su pantalla tenemos obviamente un desarrollo de un macizo facial, ¿no es cierto?, hipodivergente, aquí al revés, hiperdivergente, y que en algunos casos extremos nos pueden originar finalmente, como en este caso, un short face o como en este otro caso, un long face, ¿ya? Y tal como dice el diapositivo, todas las determinaciones o las indicaciones de tratamiento, de tipo de tratamiento, tienen que necesariamente basarse en el conocimiento del crecimiento a futuro de la mandíbula. Y ahí es donde empiezan nuestros problemas, del maxilar y las demás estructuras, ¿no es cierto?, craneofaciales. Bueno, estos pacientes obviamente que estoy mostrando acá son pacientes que ya terminaron su crecimiento óseo, pero en algunos casos, como voy a mostrar en nuestra diapositiva, hay pacientes pediátrico y que a temprana edad está mostrando acá, ¿no es cierto?, una clase 2 esqueletal, una clase 3 esqueletal y por lo tanto tenemos que necesariamente tener ciertas certezas de cuál es la tendencia de crecimiento de los maxilares para, repito, tratar de actuar en forma preventiva lo más tempranamente, lo más precozmente, para que eso llegue a estos extremos, ¿no? Porque aquí obviamente estamos mostrando extremos en las alteraciones, las dimorfosis en los maxilares, clase 2 o clase 3, ¿ya? El conocimiento del grado o el tipo de rotación mandibular del paciente que estamos examinando nos va a indicar la eventual, ¿no es cierto?, el eventual uso de aparatos funcionales para disminuir y, como dice el diapositivo, solucionar eventualmente, ideal, una discrepancia oclusal y especialmente esas discrepancias mayores que comprometan la ubicación de las bases esqueletales. Como decía anteriormente, si tenemos pacientes pediátricos que se encuentran en pleno crecimiento y desarrollo y que tempranamente nos van a mostrar estas discrepancias tanto en sentido vertical como sagital del maxilar con la mandíbula, una mordida, ¿no es cierto?, invertida, aquí exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, una tendencia clara a una clase 3 que en un comienzo lo más probable es que sea solamente oclusal, pero si esto persiste en el tiempo se va a producir o se va a convertir en una clase 3 esqueletal. Ya va a haber un tema con la ubicación y el crecimiento de ambas bases esqueletales. En este caso una clase 2 y, repito, necesitamos saber cuáles son los factores que me están, ¿no es cierto?, condicionando un crecimiento de esta naturaleza. Si es funcional, si es genético, si hay antecedentes familiares y de acuerdo a eso planificar el tratamiento. Por lo tanto, aquí vamos a revisar los antecedentes familiares y o personales, los signos cefalométricos descritos por Bjork, que lo vimos en el primer video, pero ahora lo vamos a repasar, que nos pueden ayudar muchísimo para tratar de determinar
el futuro crecimiento de ese macizo facial. Y el examen funcional, porque hay muchas alteraciones como en la postura craneocervical, en la praxis respiratoria o para funciones que han estado en algún minuto o que todavía pueden estar presentes en el paciente y que nos van obviamente a aumentar esa rotación mandibular positiva o negativa y por lo tanto nos van a exagerar aún más las alteraciones o las discrepancias que puede haber entre el maxilar y la mandíbula. Bueno, los antecedentes genéticos, clásica, foto que uno muestra cuando está hablando de clase 3, ¿no es cierto? Ya que el prognatismo fue distintivo, entre otros, de la dinastía de los Habsburgo, una cuyas ramas en la casa de Austria, por ejemplo, recordemos, ostentó el trono de España durante los siglos XVI y XVII. Bueno, esto, ¿no es cierto? Hay muchos miembros de esta familia que fueron claramente prognatas y eso se transmitió, ¿no es cierto?, de padres a hijos. El objetivo, o sea, la causa de esto obviamente fue la endogamia o el matrimonio, unión o reproducción entre individuos, acuérdense que eso es la endogamia, de una misma familia, ¿no es cierto?, de una misma localidad. Y eso se usaba mucho, sobre todo, ¿no es cierto?, en las casas reales para, ¿no es cierto?, mantener su pureza, entre comillas, evitar que otros miembros de otras familias se mezclaran, ¿no es cierto?, con determinada rama. Y eso fue lo que hicieron los Habsburgo, ¿no es cierto?, practicaron claramente la endogamia justamente para mantener la dinastía de los Habsburgo sin contaminación absoluta, ¿ya? El tema, ¿no es cierto?, es que los elevados coeficientes de consanguinidad del rey, ¿no es cierto?, una cifra que se ha calculado entre 0,254, que es la misma cifra que está presente, por ejemplo, en un matrimonio entre padre e hija, probablemente fueron los causantes de estas alteraciones en los miembros de esta familia. Por lo tanto, eso es un antecedente que necesariamente tenemos que, porque es muy fuerte y se va a expresar sí o sí, tenemos que investigar. Estos son dos hermanos dentro del antecedente genético. ¿No es cierto? Este hermano obviamente mayor ya está en tratamiento, tiene aparatología ortodóntica y este hermano menor también con una clase 2 esqueletal. Cuando llegaron a la consulta, obviamente, la madre más que el papá también tenía una clase 2 más o menos evidente y manifiesta. Y eso sin duda es un elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta para determinar cuál va a ser el futuro crecimiento maxilar, sobre todo este niño que todavía está en crecimiento, no ha terminado su crecimiento óseo. Pero la tendencia a una clase 2 es clara. Y como tenemos certeza, ahí podemos utilizar a patología funcional u otra que no nos va a solucionar el problema, pero sí nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a que las discrepancias sean menores o que el compromiso sea mayor, ¿ya? Lo mismo acá, son otros dos hermanos que también me llegaron en esta condición, no estaban operados todavía, pero si ustedes se fijan, los dos tenían prognatismo. Él bastante marcado, esto en mucho menor, una expresión mucho menor, pero tenía un vis a vis que lo complicaba bastante desde el punto de vista oclusal. Bueno, pero la misma cosa. Su padre, con un prognatismo evidente y manifiesto, ya que también no puedo encontrar la foto, también le tomé al papá. Entonces, repito, aquí tengo antecedentes genéticos claros y evidentes que la tendencia de crecimiento de esos pacientes va a ser hacia una clase 3. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque, a ver, es diferente el tratamiento a un paciente, sobre todo si vamos a empezar tempranamente con el tratamiento, si es un prognatismo verdadero, con antecedentes genéticos, que sabemos que se va a expresar tarde o temprano durante su crecimiento, a un paciente que tempranamente, ¿no es cierto?, nos puede hacer una clase 3, pero de origen funcional. Eso puede ser una interferencia de canino, puede ser, ¿no es cierto?, algunas alteraciones oclusales que me llevan la mandíbula hacia adelante. Acuérdense que cada vez que uno va a deglutir, tiene que estabilizar la mandíbula y el sistema neuromuscular me lleva la mandíbula a la posición donde hay un mayor, ¿no es cierto?, contacto con el arco superior, con la arcada maxilar. Ahora, si eso no se consigue porque tengo un contacto prematuro, ¿no es cierto?, en línea media, me lo lleva hacia adelante o hacia un lado. Si eso no es tratado o no es pesquisado tempranamente, obviamente eso va a persistir. Y lo que era una alteración netamente oclusal dentaria se va a convertir en una alteración esqueletal. Y es bastante frecuente que el paciente llega, ¿no es cierto?, o acompañan a sus padres y los padres me dicen: mire doctor,
le traigo a mi hijo que tiene 18, 19 años para que usted lo opere. Entonces mi pregunta es, a ver, no es que no hayamos preocupado de sus alteraciones en los maxilares ahora. Desde chico, cuando empezó a mostrar alguna alteración en la mordida, ¿no es cierto?, que nos avisó el ortopediatra o el colega, el dentista que estaba, ¿no es cierto?, preocupado de examinarlo, de poner los sellantes, etcétera, etcétera, lo llama un ortodoncista. Le pusieron, ¿no es cierto?, aparatos removibles, le hicieron algunos desgastes, posteriormente le pusieron una máscara, le pusieron un aparatito que había, ¿no es cierto?, que darle vuelta para ensanchar el maxilar, le pusieron después aparatología fija, y bueno, y termina ese crecimiento y nos dicen que de igual forma hay que operarlo. Entonces, ¿por qué después de tantos años con todo ese tipo de tratamiento me dice que igual tengo que operarlo? Y es difícil explicarle a los papás que después de que está en tratamiento 5, 6, 7, ¿no es cierto?, de los 7 años hasta la edad adulta, tener que agregarle una cirugía que no es de bajo costo, con todo el tiempo, ¿no es cierto?, que se invirtió en tratar de efectivamente solucionar ese problema. Por lo tanto, desde ese punto de vista hay que tener claro el diagnóstico. Si yo tengo, como en este caso, antecedentes claros del papá, del tío, del abuelo, que la familia hay un pronatismo, es preferible decir, mire, vamos a hacer todo lo posible para que esto se exprese lo menos posible, pero tarde o temprano se va a expresar porque es genético. Y es muy difícil luchar contra la genética y por lo tanto lo más probable, ¿no es cierto?, es que cuando termine su crecimiento tenga que operarse. ¿Qué es lo que se hace normalmente en esos casos? El ortodoncista, porque el problema está en la mandíbula, se preocupa del maxilar. Un buen desarrollo transversal, de tal forma que cuando termine su crecimiento, la idea sería operar solamente la mandíbula, hacer una cirugía lo menos invasiva posible, porque si esto efectivamente no se hace así, la mandíbula crece mucho, el maxilar como que cae dentro del arco mandibular, no crece, frena el crecimiento en sentido sagital del maxilar, no crece en sentido transversal y por lo tanto uno se ve obligado después a hacer una cirugía bimaxilar con segmentación, etcétera, etcétera, porque, ¿no es cierto?, el daño fue bastante grande a nivel de los dos maxilares. Esa es la idea entonces, entregar información clara a los pacientes, sobre todo a los padres, con respecto al futuro de su tratamiento, ¿verdad? Bueno, son dos hermanas, exactamente lo mismo. Antecedentes familiares, el papá era prognata, ¿ya? Y ellas dos también salieron con un pronatismo evidente. En el caso de ella, que era la menor, además de la clase 3, tenía una lateralización mandibular, aquí se ve la radiografía. Pero, repito, si esto es un tratamiento, un diagnóstico con antecedentes genéticos claros, lo más probable es que esas pacientes se van a operar sí o sí una vez que termine su crecimiento. Bueno, vamos a ir con los signos cefalométricos, llamados de acuerdo al método estructural de Bjork, que es un análisis facial que permite predecir el crecimiento de la mandíbula y el tipo de crecimiento facial en general, y se va a basar en la morfología de la mandíbula y se realiza a partir de una teleradiografía tomada en ese minuto. A ver, la otra alternativa es que también se debería hacer, esto va a una teleradiografía y examinar, ¿no es cierto?, en dos momentos diferentes del crecimiento del paciente, con mínimo, yo diría, unos 6 meses o un año de diferencia, para ver cómo está creciendo la mandíbula, cómo está creciendo el maxilar, si hay, ¿no es cierto?, un aumento de la discrepancia sagital o discrepancia vertical. Bueno, en el caso, ¿no es cierto?, de estos signos cefalométricos, en el caso de esta foto, podemos ver que tenemos una sínfisis larga y estrecha y que va a sugerir una tendencia de crecimiento en sentido vertical, con una rotación horaria de la mandíbula. Al revés, en el caso de esta fotografía, vamos a tener, ¿no es cierto?, un patrón de crecimiento horizontal que se caracteriza por una sínfisis de morfología ancha y corta, ¿ya? Entonces, y que nos va a originar una rotación mandibular antihoraria. Otro de los signos es efectivamente la curvatura del canal mandibular. Uno en la teleradiografía dibuja, ¿no es cierto?, el canal mandibular, y si tengo un canal mandibular abierto, como en el caso de la fotografía, va a sugerirnos un crecimiento vertical de la mandíbula, al contrario de una anatomía más cerrada, con una curva más pronunciada del canal mandibular, que nos va a indicar entonces una tendencia a un crecimiento más bien horizontal. Otro de los signos, que repito, ya los vimos con mayor detalle en la primera parte de este video, dice relación, ¿cierto?, con la anatomía condilar.
La dirección del crecimiento condylar está estrechamente relacionada con la dirección de desplazamiento mandibular y las desviaciones verticales de la mandíbula, es decir, un ángulo alto o un ángulo bajo. Aquí tenemos, tal como dice aquí, un cóndilo con un crecimiento posterior, lo que significa un patrón de crecimiento en sentido vertical. Y aquí tenemos una unidad esquelética condylar con un crecimiento más vertical, ¿ya?, que se acompaña con frecuencia con un crecimiento más bien horizontal en la radiografía que se ve, y por lo tanto nos va a originar una rotación antehoraria de la mandíbula. Son todos signos que nosotros podemos perfectamente identificar o estudiar en una teleradiografía, ¿cierto?, tomada en ese minuto. También tenemos el ángulo interincisal entre los incisivos superiores e inferiores. Hay determinado ángulo, ¿no es cierto?, y que nos va a dar también luces acerca del tipo de crecimiento mandibular. El ángulo interincisal traduce la relación, ¿no es cierto?, en la inclinación de los incisivos superiores con los inferiores. Cuando la tendencia de rotación mandibular es el sentido antehorario hacia arriba, el ángulo tendrá a cerrarse, es menor. Por el contrario, si una rotación mandibular es en sentido horario, este ángulo aumentará o será mayor. Y eso se puede perfectamente calcular en una teleradiografía de perfil. Finalmente tenemos, ¿no es cierto?, la diferencia que hay en la altura entre el plano mandibular y el plano cruzal. Y esto se mide a la altura del molar y en la zona de la sínfisis. ¿Ya? Determina un crecimiento en sentido vertical con una rotación horaria en el caso, ¿no es cierto?, en el caso de la radiografía A, y en la radiografía B vamos a tener una altura similar en ambas zonas, molar y la sínfisis, convergiendo ambos planos, ¿no es cierto?, dentro del crecimiento del macizo facial. Otro de los problemas que se cae con mayor frecuencia son los problemas respiratorios. Les recuerdo que creo que lo mencioné, lo hice en videos anteriores relacionados con el crecimiento de la mandíbula. Los investigadores, ¿no es cierto?, que se preocupan del crecimiento y desarrollo de la mandíbula, han catalogado a la mandíbula como un órgano respiratorio. Antes de catalogarlo como un órgano que pertenece al sistema digestivo, que participa en la masticación y por lo tanto un órgano masticatorio. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, porque sin duda, y en mi experiencia, que frente a cualquier problema respiratorio, la mandíbula es la pieza esquelética del macizo facial que inmediatamente, entre comillas, se sacrifica, ¿no es cierto?, yéndose hacia adelante, ¿no es cierto?, hacia abajo, entreabriendo, etcétera, etcétera, para tratar de mantener esa vía, ¿no es cierto?, aérea permeable. Bueno, obviamente, si vemos estos pacientes, no es normal andar por la vía, ¿no es cierto?, con una fascia así. Hay dos cosas que llaman la atención. Uno es la posición craneocervical y segundo, la gran incompetencia labial, ¿ya? Y eso, obviamente, tiene que ser pesquisado y especialmente tratado a temprana edad. Lo mismo acá. Un niño con una fascia de este tipo, en que vemos que tiene alteración en la posición craneocervical o que tiene una incompetencia labial manifiesta, y si nos fijamos un poquito más en la cavidad bucal, tiene una tosis lingual, la lengua en una posición baja, es evidente que está respirando por la boca y es evidente que necesita mantener la lengua en una posición baja para mantener ese pasillo bucal libre, y eso nos va a afectar sí o sí al maxilar. Acuérdense que nosotros cada vez que deglutimos, se ha calculado que son entre 700 y 1200 veces por día, tenemos que necesariamente apoyar para tragar saliva o el alimento. Tenemos, ¿no es cierto?, la onda que se forma para deglutir, la lengua se apoya contra el maxilar y eso me va a estimular, ¿no es cierto?, la sutura media palatina, permitiendo un buen desarrollo transversal. Aquí lo mismo, tenemos una incompetencia labial y obviamente la cabeza está en una posición más anterior de lo normal. Bueno, la misma cosa. Ahora, como muchas veces me han preguntado, y si yo tengo un respirador bucal, ¿por qué algunos me pueden hacer una clase 3 esqueletal y otro una clase 2 esqueletal? ¿De qué depende? Bueno, en términos generales, ¿no es cierto?, tiene que ver con la causa de la respiración bucal. Muchas veces vemos niños que tienen hipertrofia amigdaliana, ¿ya?, y me hacen amigdalitis a repetición, 2 o 3 veces en el año. Estamos hablando de amigdalitis purulenta. Las amígdalas inflamadas producen dolor.
al contactarse con la base de la lengua. ¿Qué hace el niño? Lleva, ¿no es cierto?, la lengua a una posición antálgica, cosa que no se topen con la amígdala que está inflamada y que le duele. Por lo tanto, me adelanta la lengua y también, obviamente, la mandíbula. Y en ese caso, me va a originar, con lo que ven ustedes acá, una clase 3. Independiente de eso, también tengo, si ustedes se fijan, tengo la lengua adelantada, producto de lo que acaba de decir anteriormente. Dentro de nuestro examen, no es mucho el tiempo que nos demoramos y no cuesta mucho tampoco decirle que diga bajamos, ¿no es cierto?, el macizo lingual con un espejo y vemos el tamaño de las amígdalas. Como me decía más de algunos pacientes, algunos alumnos me dicen, doctor, ¿y cómo yo sé que esa lengua esa amígdala están aumentadas de tamaño? Bueno, la sintomatología, porque si la tiene dolorosa, la tiene inflamada, es evidente. Pero muchas veces pasó esa amigdalitis, pero queda de tamaño agrandado, mayor, ¿no es cierto? Se produce una hipertrofia amigdaliana. Ahora, si uno permanentemente está observando esas amígdalas, solito se va a dar cuenta cuando tengo una amígdala más grande que lo normal. Lo mismo que hacemos, ¿cierto?, con nuestros pacientes que sin saber, son muy pocos los que saben exactamente cuántos cc de saliva estamos secretando diariamente, que no es menor, una cantidad bastante importante, pero tanto vemos boca durante el día que en algún minuto nos damos cuenta, sin que nadie nos diga nada, sin saber medida específica, esta paciente tiene una hipoxialia, tiene una disminución de la secreción salival. Lo mismo pasa con la amígdala. Si miramos permanentemente la amígdala de todos nuestros pacientes, nos vamos a dar cuenta en forma automática cuando tengo una hipertrofia amigdaliana. Bueno, este esquema está tomado de una publicación de Solo, con la que estoy absolutamente de acuerdo también, en que él sostiene que frente a un aumento de resistencia de la vía aérea superior, especialmente nasal o, ¿no es cierto?, orofaringia, si aumenta la resistencia al paso del aire, el niño automáticamente me lleva la cabeza a una posición más anterior y más hacia arriba. Y eso, si ustedes se fijan aquí, aumenta el lumen funcional de la vía aérea. Y eso nos explica el por qué efectivamente ese cambio en la posición de la cabeza en relación a la columna cervical. Bueno, aquí está, este es el artículo, le dejo, ¿no es cierto?, para los que estén más interesados, porque Solo junto con Sam y con Tagren tienen varios artículos que hablan de este problema, que es sumamente frecuente y es muy interesante, porque es parte de nuestra responsabilidad, obviamente, como profesionales, pesquisarlo y hacer las derivaciones que corresponden. Bueno, si tengo una obstrucción en la vía aérea, ¿no es cierto?, se produce un feedback neuromuscular y el niño no es que piense, oye, voy a tener que cambiar de posición mi cabeza, no, el sistema neuromuscular automáticamente me lleva la cabeza a una nueva posición para que efectivamente pueda respirar con mayor facilidad. Y esa modificación postural me va a producir lo que ellos llaman, ¿no es cierto?, la teoría del stretching facial. Se produce, ¿no es cierto?, un stretching del todo el macizo, ¿no es cierto?, de la aponeurosis facial, y eso me va a producir, ¿no es cierto?, tensiones diferenciales faciales. El SMAS, el sistema músculo-aponeurótico, cambia las tensiones y por lo tanto eso va sí o sí ejercer esa influencia, ¿no es cierto?, esa alteración en el esqueleto facial, y por lo tanto entonces se van a producir los famosos cambios morfológicos tanto en el maxilar como la mandíbula. Esa es la teoría. Bueno, repito, ahí les dejo uno de los artículos para los que estén más interesados en el tema. Bueno, esta es una maniobra que es muy fácil de hacer y que efectivamente nos da luces al tiro si hay o no alteraciones respiratorias. Le decimos a nuestro paciente que junte los labios y, ¿no es cierto?, nosotros obstruimos una de las narinas. Lo normal es que el paciente nos mire con cierta rareza, siendo que está haciendo, pero no hay mayores cambios en su actitud. Esto después cambiamos y vamos a la narina, en este caso del lado derecho, cambiamos nuestro pulgar para obturar la otra narina. En algunos casos uno se asusta porque hago esta maniobra, obturo la narina, el niño salta. ¿Por qué? Porque obviamente no puede respirar bien y se siente ya ahogado. Esto, si eso pasa con cualquier niño, porque ahí tiene que hacer dos cosas. El niño no puede acusar, ¿no es cierto?, o asustarse que no puede respirar, y lo otro es que no puede haber, lo normal es que el niño no se mueva y además no se sienta ningún ruido.
Si hay un ruido, quiere decir que efectivamente hay algún elemento que puede ser permanente, alteraciones morfológicas, desviación del tabique nasal, pólipos nasales, cualquier cosa que no esté obstruyendo el paso normal del aire por alguna de las dos narinas. O puede ser temporal, como el caso de un resfriado o el caso de un problema alérgico, que también en ambos casos nos va a obligar a tomar nuestro recetario, tomamos el lapicito y interconsulta al otorrino. Luego, evaluar permeabilidad vía aérea, ¿no es cierto?, nasal y orofaringia. Y el otorrino nos dirá si es solucionable, cuál es el motivo de esa obstrucción, pero a eso hay que rápidamente modificarlo y tratarlo. Si no, le vamos a estar asegurando a ese paciente una alteración en el desarrollo de los maxilares. Tal como dice acá, la causa más frecuente de modificación en la postura craneocervical es la respiración bucal. Y de ahí la necesidad, lo que acabo de mencionar, siempre de evaluar la permeabilidad de la vía nasal y orofaringia, ¿ya? Especialmente si el paciente es pediátrico, para impedir, ¿no es cierto?, que esa alteración en la posición craneocervical, esa alteración en la respiración, que en vez de entrar el aire por la nariz comience a entrar por la boca, nos vaya a producir alteraciones que pueden ser muy severas en el macizo facial. Bueno, este es mira, se me olvidó, mi disculpa, saber exactamente el artículo, pero aquí está clarito. Linder y Aronson dicen que la preservación de un espacio faríngeo suficiente para asegurar una buena ventilación es un factor capaz de influenciar la postura de la cabeza en relación a la columna cervical, los pacientes que les había mostrado. Bueno, aquí tenemos una teleradiografía clásica, ¿no es cierto?, de un respirador bucal. Si ustedes se fijan, muchas cosas que aquí llaman la atención. Lo primero, tengo una tos sublingual. Lo normal es que no se pesquise, ¿no es cierto?, o no se vea la silueta lingual en una teleradiografía de perfil. ¿Por qué? Porque el macizo lingual tiene que estar necesariamente pegado con respirar, por lo tanto no se ve esta silueta, ¿ya? Lo segundo, efectivamente tengo una tos lingual, está marcadito ahí, la flecha que nos dice que está hacia abajo. ¿Qué es lo malo de esto? Lo malo es que la lengua no está, entonces, no está actuando como corresponde en el crecimiento del maxilar. La lengua, cada vez que glutimos, se apoya, ¿no es cierto?, en la papila retroincisiva y ayuda a que el maxilar avance. Segundo, se apoya contra, lo había mencionado, la sutura palatina y por lo tanto me produce un estímulo en el desarrollo transversal de ese maxilar, ¿ya? Y ninguna de esas dos cosas va a suceder. ¿Por qué? Porque necesita estar, ¿no es cierto?, la lengua baja para, lo que dije anteriormente, mantener ese pasillo bucal libre. Si a eso le agregamos además otro signo cefalométrico que es la incompetencia labial, las cosas se nos van complicando, obviamente, ¿ya? Por otro lado, si ustedes se fijan, tengo, ¿no es cierto?, la boca entreabierta. Para poder mantener permanentemente la mandíbula entreabierta y que entra aire por acá, la acción de los músculos geni, que, ¿no es cierto?, me entreabre la lengua junto con el músculo, el pterygoideo, ¿no es cierto?, el pterygoideo lateral, es fundamental, permanente. Entonces, lo clásico en el tiempo se me va a borrar el mentón, no va a tener ese surco mentolabial. ¿Por qué? Porque la acción de los músculos geni me va a tender a desarrollar la sífilis hacia abajo y hacia atrás, para, repito, mantener entreabierta permanentemente la mandíbula. Y esta distancia va a aumentar. Y por otro lado, ¿cierto?, otros signos, bueno, aquí tenemos, y eso obviamente me va a alterar o me va a producir una rotación mandibular que no va a ser fisiológica, sino que va a estar muy exagerada justamente por un problema respiratorio. En otras palabras, un problema funcional, ¿ya? Ahí está, ¿no es cierto?, una rotación mandibular exagerada. Se nos agrega además dos cosas. Uno, si el maxilar no está siendo estimulado por la lengua, ¿no es cierto?, para que avance o para que se desarrolle en sentido transversal, voy a tener efectivamente una falta del desarrollo de todas las zonas paranasales, lo que normalmente se va a traducir en que da la impresión de que los pacientes tienen una pirámide nasal más grande de lo que corresponde. Muchos pacientes que tienen este tema se hacen la rinoplastia antes de operarse cirugía ortognática, pero cuando uno avanza el maxilar, el tamaño, uno de los efectos que tiene estético es que el tamaño de la pirámide nasal va a disminuir, porque estoy avanzando el maxilar. ¿Ya? No es que la nariz sea grande, sino que el maxilar se nos quedó atrás durante su crecimiento y desarrollo. Bueno, y finalmente, este paciente que además hay que fijarse,
hay alteraciones a nivel de la columna cervical, sin duda. No está la lordosis, que en algún minuto vamos a hablar específicamente de la lordosis cervical, ¿ya? A pesar de que efectivamente tiene una vía aérea bastante normal en su calibre. Por lo tanto, entre otras cosas, que tengo que asumir que él está respirando por la boca, no por un problema no ser obstructivo a este nivel. El problema obstructivo tiene que estar a nivel de la cavidad nasal, que aquí no lo podemos pesquisar. Por eso, repito, la interconsulta al otorrino. Aquí tenemos uno de los efectos fundamentales, que es la falta de desarrollo transversal del maxilar, ¿ya? Que obviamente, claro, el ortodoncista, ¿cierto?, los papás, lo toman como, oye, mira los tremendos dientes que tiene. No vamos a lograr ubicar todas las piezas dentarias porque no tengo maxilar. Pero está bien, estoy de acuerdo con eso, obviamente, porque si no, eso significa que hay que hacer extracción de premolares, etcétera, etcétera. Pero más importante que eso es esto. Acuérdense que por debajo es el paladar, pero la parte superior del paladar son las narinas, las fosas nasales. Por lo tanto, si yo tengo un maxilar estrecho, un paladar estrecho, tengo que primero efectivamente tener en cuenta que tengo unas narices estrechas y eso me está perjudicando en forma muy importante el paso de la vía aérea y una respiración normal en estos pacientes. Bueno, otro tema son las parafunciones. Aquí puse las más frecuentes. Una es la succión de dedo, ¿cierto? Y lo otro es el uso de chupete. Bueno, en la succión de dedo, efectivamente, recordemos que tiene su teología. Cuando uno de los primeros signos, ¿no es cierto?, y que sin duda va a ayudar al desarrollo mandibular, es cuando los músculos ya se han adherido o se han insertado en la mandíbula, que está en pleno crecimiento, comienza muy precozmente a nivel intrauterino la dinámica mandibular. Y eso comienza, ¿no es cierto?, cuando se rompe la membrana bucofaringea y ¿no es cierto?, y el niño comienza a tragar líquido amniótico. Para poder hacer eso, tiene que movilizar ya la mandíbula. Eso significa hacer funcionar los músculos que se están, ¿no es cierto?, insertando en la mandíbula, y eso va a ayudar obviamente a su calcificación. Posteriormente, después, ¿no es cierto?, comienza y eso lo vimos, lo revisé en algunos de los videos sobre crecimiento mandibular, comienza a chuparse el dedo, a nivel, estoy hablando, intrauterino, que muchas veces se presenta como un hecho anecdótico. No es anecdótico. El hecho que a nivel intrauterino el niño comienza a succionar el dedo es justamente para hacer funcionar los músculos de la masticación que se insertan en la mandíbula, que sin duda van a ser fundamentales en la calcificación y en la maduración de esa calcificación de esa pieza esquelética. Por otro lado, cuando el niño nace y está siendo amamantado, ¿no es cierto?, él siente que se están alimentando, siente el ruido del corazón cuando la mamá lo está amamantando. La mamá normalmente instintivamente tiende a hacerle cariño o a cantarle, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para todos nosotros es un momento muy placentero. Tú sientes el calor de tu madre, la cercanía de la mamá, ¿no es cierto?, el cariño de tu madre. Entonces, los niños, cuando ya están, ¿no es cierto?, en las primeras etapas de la vida, especialmente 4 o 5 años, cuando se ven expuestos a una situación adversa, contraria sin duda, que tienden a recordar ese momento placentero y comienzan, ¿no es cierto?, empiezan a succionarse el dedo, ¿ya? A esa edad, y por eso esto en relación con el uso del chupete, la cavidad, la esfera oral concentra la mayor parte de todo, ¿no es cierto?, nuestro sistema sensitivo. Y por eso explica también por qué los niños, ¿no es cierto?, cuando ya comienzan a jugar, tienen juguete y ven un elemento nuevo a su alrededor, lo primero que hacen es lo toman y se lo llevan a la boca. Que uno como padre, no, oye, sin que oye, se llevó el chupete a la boca, puede estar contaminado, puede estar con tierra, etcétera, etcétera. Pero para el niño es absolutamente normal llevar cualquier elemento nuevo que descubre a la boca. Porque ahí, ¿no es cierto?, su sistema sensitivo, sensorial, está altamente desarrollado, producto de lo que acabo de mencionar anteriormente, y por lo tanto, dentro del esfera oral es una zona que le entrega mucha información acerca de un determinado objeto. Bueno, si esto persiste en el tiempo, obviamente se nos va a producir esto que vemos aquí en esta fotografía. Muchas veces nos llega un paciente sin
haberle hecho la ficha, ni haber inquirido mayor antecedente con los padres, etcétera, etcétera, es muy difícil saber si esto comenzó como una, ¿no es cierto?, interposición lingual desde un comienzo, ¿ya? Y posteriormente la lengua se encargó de perpetuar esa mordida abierta anterior, o ya estaba esa mordida abierta anterior producto de la succión de dedo o el uso del chupete, y secundariamente se nos instala en la lengua en la zona, ¿no es cierto?, que está separada, la zona de la mordida abierta, y se instaura, ¿no es cierto?, en forma secundaria una ¿cómo se llama?, deglución infantil. Cualquiera sea el motivo, hay que investigarlo, hay que tratarlo y hay que hacer la interconsulta correspondiente para que eso no se perpetúe. Porque ¿qué pasa si se perpetúa efectivamente? Vamos a tener ya alteraciones esqueletales. Porque en un comienzo se puede producir una alteración dental-alveolar, se produce una protrusión dental-alveolar, ¿no es cierto?, o protrusión de las piezas dentarias, pero si esto persiste en el tiempo ya se empieza a deformar el maxilar. Acá tenemos un paciente con una mordida abierta evidente, ¿no es cierto?, y lo mismo, si ustedes se fijan en el perfil blando, tiene una incompetencia labial, tiene una protrusión dental-alveolar, y eso nos habla de que lo más probable es que ese niño haya tenido, entre otros, una succión de dedo, por ejemplo, durante mucho tiempo, ¿ya? Y eso produce, ¿no es cierto?, esta protrusión dental-alveolar incisiva, y eso a su vez nos va a aumentar aún más, ¿no es cierto?, la incompetencia labial, ¿ya? Y obviamente vamos a tener, si es que no era por un problema respiratorio, se va a instalar una morfología de los labios, de las piezas dentarias, de los maxilares, que va a favorecer, ¿no es cierto?, una respiración bucal. Lo otro, lo que sí es esto, ¿cierto? El plano biespinal, que va de espinasal anterior a biespinasal a la línea, no sé, la espinasal posterior, tiene que ser vertical, ¿ya? Tiene que ser vertical. Y entre otros casos, tiene que estar además a la misma altura del arco anterior del atra, que es lo que vemos acá. ¿Ya? Esto se puede palpar perfectamente. Uno, ¿cierto?, si quiere palpar el arco anterior del atra, toca la pared posterior de la faringe. ¿Y por qué está sol levantado? Aparte, uno siente el sol levantado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos deglutiendo, ¿no es cierto?, saliva o alimentos, el velo del paladar va a apoyarse como una verdadera rodilla, ¿no es cierto?, en el arco anterior del atra, para impedir que pase aire o que pase alimento a la fosa nasal. Aquí tenemos una vía estrecha, obviamente, que es evidente, ¿cierto? Y lo que habíamos mencionado también en una diapositiva anterior, una tosis lingual. Si la lengua está en una posición más baja, repito, no se debería ver la silueta lingual, quiere decir que el paciente está respirando por la boca, ¿no es cierto? Y si además nos encontramos con todos estos signos: incompetencia labial, vestíbulo porción incisiva superior, rotación antihoraria del maxilar, el maxilar se nos va hacia arriba, la mandíbula ve aumentada su rotación, ¿no es cierto?, horaria. Tengo una tosis lingual porque está en una posición baja, y además si tengo una vía aérea disminuida, tengo ya que empezar a tomar medidas rápidamente. En este caso, el paciente, ¿no es cierto?, no es un paciente ya pediátrico, está a punto de terminar, sí que no terminó ya su crecimiento, desarrollo, ¿no es cierto?, óseo. Y esto, como no fue pesquisado a temprana edad, es un tema, ¿no es cierto?, que no puede ser solucionado solamente con ortodoncia. Esto es cirugía, y cirugía bastante más invasiva, ¿ya? Bueno, aquí unos de los factores que voy a aprovechar de poner aquí, ¿no es cierto?, los que van a determinar la altura facial posterior, como son el descenso de la fosa craneal media durante el crecimiento, ¿cierto?, crecimiento del cóndilo mandibular, crecimiento de la columna cervical y crecimiento también de la rama ascendente mandibular. Eso me va a dar esta distancia, la distancia, ¿no es cierto?, de la altura facial posterior. En relación a la altura facial anterior, los elementos que me van a ayudar a el crecimiento y a determinar esa altura facial anterior son el crecimiento de las suturas maxilares, de los procesos dental-alveolares, la erupción de las piezas dentarias, la posición craneocervical, posición y función lingual, tipo de respiración y también el crecimiento de la columna cervical. Estos son los factores, repito, que me van a determinar la altura facial anterior y la altura facial posterior, ¿ya? Bueno, con respecto a la predicción de la rotación mandibular, han sido propuestas diferentes métodos para predecir cómo hacer crecimiento mandibular. Se ha planteado, como dice el diapositivo, el uso de diferentes análisis cefalométricos, ya revisamos algunos de ellos, y especialmente los valores de algunas mediciones, ¿no es cierto?, cefalométricas y otras variables como la morfología de las índices, la escotora pregoneal, etcétera, algunos de los cuales ya revisamos, ¿ah? Y entre las medidas cefalométricas, especialmente la altura facial disminuida, el ángulo agoníaco,
el ángulo planomandibular la base anterior de cráneo, ¿no es cierto? Y esto algunos de los cuatro que ya revisamos, ¿no es cierto? Son Schiller, que efectivamente introduce 4 variables cefalométricas que combinadas podían usarse para explicar, ¿no es cierto?, aproximadamente el 86% de la variabilidad de la rotación durante el crecimiento mandibular. Leslie y colaboradores también utilizan 4 variables independientes de Schiller en una muestra aleatoria no tratada y encontraron que solo el 6% de la variabilidad total de la rotación mandibular puede explicarse o predecirse, ¿ya? Suzuki, entre otros autores, también utiliza datos de los padres para elaborar un modelo que prediga de alguna forma la tendencia del crecimiento craneofacial, en este caso de niños japoneses. Bueno, este es un artículo bastante bueno y se lo recomiendo. Aquí les dejo obviamente la referencia para los que quieren profundizar un poco más en esto. Este es sumamente interesante. A ver, el proceso condilar crece en una amplia gama de direcciones, desde anterosuperior a posterior, lo que da como resultado un crecimiento y una morfología mandibular muy diversos, ¿ya? Y eso lo vemos aquí en este esquema, ¿ya? La dirección del crecimiento condilar está estrechamente relacionada con la dirección del desplazamiento mandibular. En otras palabras, la dirección de la unidad esquelética o la orientación de la unidad esquelética condilar nos va ¿no es cierto?, de una u otra manera nos va a dar el tipo de morfología que va a tener especialmente la mandíbula y secundariamente el macizo facial, ¿ya? Bueno, en base a la relación anteposterior de la mandíbula se pueden definir, de acuerdo a estos autores, 3 tipos de relación esquelética. Una relación normal entre el maxilar y la mandíbula, que es la clase 1 que tenemos acá. Y que a pesar de que el paciente conserva la clase 1, ¿no es cierto?, la relación entre maxilar y la mandíbula, puede igual tener efectivamente un ángulo cerrado, un ángulo medio o un ángulo abierto, ya en clase 1. Lo mismo pasa en clase 2 y en clase 3. En relación a la relación vertical de la mandíbula se pueden definir 3 tipos de relación. Un ángulo medio, que es este de acá, con una, ¿no es cierto?, cara normal con un patrón mesofacial. Un ángulo bajo o cerrado, como en el caso de acá, que tenemos, ¿no es cierto?, una cara corta, un patrón braquifacial, una mordida profunda y un patrón facial hipodivergente, ¿ya? O un ángulo abierto o alto, como es el esquema de la parte inferior, en que vamos a tener una cara larga, un patrón hiperdivergente con una mordida abierta esquelética y, repito, un patrón dólico facial. Esto, repito, aquí está la referencia porque habla de los distintos patrones de macizo facial que se pueden originar producto, ¿no es cierto?, de la orientación de la unidad esquelética condilar, y además que me analizan el cartílago condilar, que no es el motivo de esta clase, cuáles son las diferentes capas que la conforman, ¿no es cierto?, y cómo eso va a influenciar en el crecimiento facial. Bueno, aquí esto es tomado del mismo artículo en que nos dicen que en individuos, ¿no es cierto?, con ángulos bajos, el crecimiento mandibular se va a caracterizar por un crecimiento, ¿no es cierto?, anteroposterior del cóndilo, ¿ya?, y que va a originar una reabsorción del borde gonial inferior y un desplazamiento entonces anterior de la mandíbula, que es lo que vemos acá, ¿ya? Por el contrario, los individuos con ángulos altos van a mostrar un crecimiento posterior superior del cóndilo, ¿ya?, posterior superior del cóndilo, una posición del borde gonial, ¿no es cierto?, inferior, y un desplazamiento infero-posterior, ¿no es cierto?, de la mandíbula. Eso es parte del mismo artículo que le acabo de mencionar. Bueno, aquí también esto analizan acá. Dentro de la formación ósea, recordemos, intervienen 2 procesos que han sido revisados también en artículos, en videos anteriores: el endocondral y el intramembranoso. En el cóndilo están presentes 5 poblaciones celulares relacionadas con la formación ósea, ¿cierto? Tenemos la capa fibrosa articular, después tenemos la capa de células proliferativas o precondroblásticas y la capa, ¿no es cierto?, de glándulas de células condrocíticas o condroblásticas. Tenemos además la capa de células hipertróficas y finalmente la capa donde ya comienza la formación ósea propiamente tal, ¿ya? Estas células tienen, bueno,
la observación detallada del cartílago condilar periférico revela la presencia de células muy peculiares y que van a diferir morfológicamente los condrocitos, los osteocitos y las células progenitoras. Estas células se caracterizan porque tienen una apariencia similar a los condrocitos, pero están rodeadas por una matriz eosinofílica similar a los osteocitos. Este tejido se denomina hueso condroide. El hueso condroide es un tejido calcificado especializado con algunas propiedades morfológicas intermedias entre el hueso y el cartílago. ¿Qué tiene de particular el hueso condroide? Que se localiza en regiones que parecen requerir un crecimiento acelerado. El caso, ¿no es cierto?, del cartílago condilar. El hueso condroide se encuentra en el límite entre el periósteo, el hueso y el cuello condilar, que experimenta una formación ósea lenta, osificación intramembranosa, y el cartílago condilar, que experimenta una osificación endocondrial a un ritmo más acelerado, más rápido. Por lo tanto, el hueso condroide puede desempeñar un papel importante en la regulación de diferentes tasas de formación ósea en dos procesos de calcificación diferentes. Por lo tanto, la naturaleza transicional de este hueso condroide también puede permitir un crecimiento condilar y, por lo tanto, una morfología, ¿no es cierto?, maxilofacial bastante variable, diversa. Bueno, finalmente, para tratar de comprender, y por eso puse esta foto, el verdadero puzzle que es el crecimiento, ¿no es cierto?, del macizo craneofacial, hay que estar atento, ¿no es cierto?, a muchos factores que nos van a influir en el crecimiento y el desarrollo, ¿no es cierto?, de estas piezas esqueléticas. Y de tal forma que nosotros estamos atentos, ¿no es cierto?, con los controles que corresponden, con las derivaciones que corresponden, cuando pesquisamos algunas alteraciones, como las mencionamos anteriormente, respiratoria o posición craneocervical, vamos a tener, ¿no es cierto?, un crecimiento de los maxilares armonioso con una, ¿no es cierto?, oclusión que sin duda va a ser normal y por lo tanto con mayor eficiencia en las funciones masticatorias u otras funciones que tienen, ¿no es cierto?, asiento a nivel del macizo facial. Recordemos la respiración, la fonoarticulación, la estética, ¿cierto?, que también es una de las funciones que tenemos que nosotros tratar, ¿no es cierto?, de que todas estas funciones que acabo de mencionar se desarrollen en forma normal. Los invito al próximo video y muchas gracias a todos.